Barro Centro, el Instituto Belgraniano de Coronda y el Instituto Belgraniano de Santo Tomé. En la actualidad es miembro correspondiente del Instituto de Historia Militar Argentina, vicepresidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Santa Fe, vocal de la Asociación Amigos de Santa Fe la Vieja, miembro de número del Instituto Belgraniano del Litoral y miembro adherente de la Junta de Estudios de Historia de Rosario. Ha publicado el libro El General San Martín, Padre de la Patria, en coautoría con el coronel Carlos María Landoni en el 97, y numerosos artículos sobre historia argentina en diarios y revistas del país. Es un gusto para mí cederle la palabra. Muchas gracias, muy amable. Te voy apagando las luces para que se vea bien. Vení. Se ve bien. Estamos viendo. Ahí está. Bueno, fundamentalmente agradezco a la ASDE la oportunidad de recordar a mi padre, yo siendo su hijo menor, con gran diferencia de edad con mis hermanos, porque el mayor era mi padrino, me llevaba 15 años, y después venía otro con 14, después otro que me lleva 7, que aún vive, y después vine yo, es decir que un poco fui el hijo único, porque ya todos se habían ido a estudiar, así que quedé para acompañarlos, y pese a que todos me aconsejaban no volver a mi ciudad cuando uno se recibe en el ejército, yo decidí regresar a mi ciudad, y fue acertado porque vivieron mi padre un año, poco más, y mi madre 2 años, fallecieron los dos ahí rápidamente, así que tuve la suerte de acompañarlos y poderlos secundar. Esto me permitió conversar mucho con papá y bueno, trato de transmitir algunas cosas acá de lo que fue su actividad y mi relación con él, que realmente fue muy rica, ¿no? Les digo, lo reducí un poco porque lamentablemente hay poesía, hay cosas que les voy a dejar los títulos, les voy a contar alguna anécdota, pero no las puedo leer. Sí voy a publicar 2 cosas. Uno, la historia de la ASDE, que la tengo en marcha, con las 3 fundaciones, que ahora hago referencia, y estoy trabajando en un trabajo sobre mi padre, donde voy a tratar de poner toda esta poesía y las cosas que uno va descubriendo cuando lo lee. Así que bueno, don Polo, que lo tenemos acá ya maduro en la foto, como todos le decían, nace en Gualeguay y con solo 4 años se trasladó a Rosario, cuando su padre recibe la responsabilidad de fundar la Escuela Normal de Maestros de esa ciudad, que dirige hasta 1939. Acá traje porque hay una ciudadana italiana que nos visita. Este es mi abuelo cuando llegó con su padre, el más grande, el más alto, cuando llegó con su padre de Cremona, Italia, y todos sus hermanos, allá por el 1884-86. Cursa la escuela primaria en el Colegio de Hermanos Maristas en Rosario y la secundaria en la escuela que fundara su padre. Esto, según un trabajo que yo realicé para la Junta de Estudio Histórico de Rosario, cómo se fundó la Escuela Normal número 3, que se llamó Escuela Normal en 1917, de profesores, y luego se le modificó el nombre a Escuela Normal de Maestros. Este estudio lo presenté en la Junta de Estudio de Rosario, y cuando se cumplieron los 90 años de la escuela que fundara mi abuelo, me invitaron a exponerlo.
En su juventud mi padre participa de encuentros juveniles donde obtiene reconocimientos por su trabajo. Lamentablemente le toca enfrentarse con la muerte de cerca al perder a su hermana, María Teresa, en 1929, quien murió de tuberculosis con 19 años. La característica de la familia en vacaciones era pasar un periodo en Coronda y otro en Córdoba, sobre todo durante la enfermedad de su hermana. Pero destacaba en Coronda porque allí se sentían libres y todo lo tenían permitido. Él lo solía definir como que eran ilegales poseedores del pueblo entero, de sus calles, de su plaza y de todo su río. Un río de aguas turbias que desde el umbral de la infancia veíamos profundo, ancho, pero sereno. A los 15 años comenzó a dar clase a adultos en una escuela del puerto de Rosario. Solía contar que los días de lluvia lo esperaban en la parada de colectivo y lo llevaban alzado para que no se embarrara. De allí creo se inspira para escribir el verso Buques cargando del libro Música del Recuerdo, con un toque de protesta típico de la adolescencia. Este libro al que él define como pecado de juventud refleja cosas cotidianas y problemas sociales. Lo publica con 17 años. Aquí. ¿Necesitas que apaguemos esta luz? Sí. Sí. Pero él no va a ver ahí. Apagamos. ¿La apago? Sí, sí, por favor. Vemos. Sí, poder. Bueno, acá están las obras de él. Finalizados sus estudios como profesor, con gran influencia de su madre, hermana de Leopoldo y Carlos Melo. Leopoldo fue candidato a presidente y fue ministro del Interior, y Carlos Melo fue senador y director de la Biblioteca Nacional. De ahí es que estoy investigando todavía si se recibió en la UNL, porque su hijo, Carlos F. Melo Cordobés, siendo decano de la Universidad de Córdoba, la Facultad de Abogacía, donó acá en la universidad 5.000 libros, que yo los fui a ver por curiosidad y están perfectamente ordenados. En esa época estaba el señor Bonaparte, Domingo Bonaparte, que fue uno de los fundadores, junto con Leoncio Llanelo, de los sanmartinianos. Bueno, mi abuela quería que sus hijos tuvieran el título universitario, por lo cual mi padre se traslada acá a Santa Fe, donde comienza la carrera de Derecho en la UNL, mientras que daba clases de castellano y literatura. Distinto fue mi tío, que se fue a Córdoba y se recibe en Córdoba, y empieza su carrera en Córdoba. A los 21 años lo nombran secretario del Consejo General de Educación. Bueno, acá está su libro y la poesía que hice referencia, Buques cargando. Y acá está con Pío Pandolfo, el doctor Pío Pandolfo, quien es el que lo lleva y lo nombra de secretario. Pío Pandolfo lo llevó a recorrer las escuelas de la provincia, a participar de los problemas de la educación desde el comienzo. En 1934 aparece una dulce relación que lo acompañó hasta el final de sus días, ya que entre las alumnas de quinto año estaba Virucha, Elvira Mabel Bernasconi, quien desde aquella aula del secundario atrapó su corazón. Había 3 años de diferencia, y cómo habrá sido de fuerte que lo inspiró a escribir Regalo de Bodas, un libro que le obsequia en 1937, cuando ella se recibe de escribana y se casan. Este libro refleja su palpitar en plena juventud. Muchas de las poesías de este libro fueron publicadas por los diarios de la época, antes y después de la aparición del mismo. En el suplemento Nosotros del diario Litoral, Ana María Zancada publica en 2011 La fuerza del amor a través de la historia, próximo a festejar el Día de los Enamorados. Lo menciona, entre otros, con su poesía Tus manos, que en una estrofa dice: cuando yo me muera,
cuando ya mis ojos se cierren cansados con el abandono de las cosas idas, cuando por mis labios sientas que se escapa el último aliento que tengo de vida, por Dios te lo pido, arrímate al lecho donde ya no exista y junta tus manos con las mías, que quiero que sean los primeros limpios, las primeras flores que junto a mi muerte deshoje la vida. Este está en el suplemento de nosotros, que publicaba Ana María Zancada. Con el correr de los años nunca dejó las aulas y aún hoy me causa gracia cuando sus exalumnas lo recuerdan por su galantería, por sus poesías, y hace poco hasta me reclamaron una foto. Voy a dar los nombres, pero así fue. En el año 1999 lo distinguieron con premio a la excelencia post-mortem. Había en la comisión exalumna de la secundaria. En el 2000, el Honorable Consejo Municipal lo declara santafesino destacado, en reconocimiento a su trayectoria como escritor, abogado y docente. También había exalumnos que lo recordaban en la cátedra por sus características como docente. ¿No? González, Riaño, Weber, me acuerdo que se acercaron y me comentaban los recuerdos. En el año 2007 la Municipalidad de Coronda declara a toda su obra patrimonio cultural. Esta es la primera foto que tengo dedicada a mi madre en el año 35. Y acá está el regalo de bodas. Ahí describe la casa. Está él entrando con su esposa, saliendo con su esposa de la iglesia. Y abajo la casa que él construyó en el 36, se inauguró en el 37, que es donde vivo yo actualmente. Él está arriba y se marca con una flecha, ¿no? Parado arriba. Él siempre comentaba que lo hizo con un crédito hipotecario, que como docente lo alcanzaba a cubrir. Y lo terminó de pagar el año que yo nací, en 1954. Siempre lo mencionaba como algo fantástico. Bueno, este es un pecado de juventud. Acá está junto a Leoncio de Janeiro. Habían comprado una coupé. Esto lo pongo como anecdótico y gracioso. De prestancia, ¿no? Acá está lo que le dije, el premio a la excelencia, el premio de la municipalidad y la declaración de Coronda. En fin, son recuerdos, ¿no? Todos recuerdos. En el Litoral en 1936, en el diario El Orden en 1936 destaca su labor eficiente, calidad docente, imparcialidad, el ser incansable, estudioso y amante de los procedimientos pedagógicos. En oportunidad de ser designado secretario de Hacienda de la Municipalidad de Santa Fe con 23 años durante la gestión de Bobbio, Francisco Bobbio. En el Litoral, en 1936, anuncia la visita, y esto me llamó poderosamente la atención, la visita, gracias a mi madre que armó carpetas y me transfirió las carpetas con todos los artículos de esto. Anuncia la visita del poeta y recitador español García Porto y menciona que dentro de su repertorio leerá poesías de Pedroni, de Anello, Ticini Melo, Francioni y Rosaura Schweitzer. Esto me sorprendió porque habla de un rápido reconocimiento de su pluma, y junto a estos otros escritores se formó casi simultáneamente la tribu. También encontré dentro de las cosas que descubro una poesía al río en 1933 publicada en el Litoral, pero que la última estrofa hace mención a la visita que llega a Santa Fe de dos submarinos. Estamos hablando del año 1933, ¿no? Entonces lo
lo separé y me pareció, bueno, ya lo publicaremos para poderlo compartir con todos. Después también encontré Galantemente, otra poesía, Ciudad, otra poesía publicada, Sinfonía Azul y El Suicida, donde hace una reflexión cortita pero profunda de lo que significa el suicidio, ¿no? Y por qué no hacerlo. Desde el punto de vista de la historia, en el tomo 12 de la historia argentina de José María Rosa aparece fundando en 1937 un grupo de revisionismo de la historia de Santa Fe que organiza el hoy desaparecido Coronel Rodríguez Díaz. En esa época realiza su viaje a Chile junto con Luis Di Filippo y su esposa, Anita. Oportunidad en la que nos sorprende el terremoto del 38, que los obliga a regresar en barco y luego solicitar que le remitan el auto. Anécdota que tuve la suerte de compartir con Luis Di Filippo. Acá está don Luis, papá, cada joven, ¿no? Y sus respectivas. Sí, yo tuve la suerte de disfrutarlo el último tiempo con Luis Di Filippo y conversar mucho con él. En 1939 se funda la primera ASDE con Alcides Greca. Este era el logo. En el libro que estoy haciendo están todos los integrantes de esa ASDE, la comisión directiva. Estaba Alcides Greca, Fausto Hernández, Molina Telles, Calvente de Embol, Mateo Bosch, José Pedroni, Zapata Grollán y un sinnúmero de escritores santafesinos de distintas localidades, porque era abierto, era bien plural. Esta asociación desaparece en 1942, ya que se transforma en Sociedad Argentina de Escritores Sucursal Santa Fe, por propuesta de Leoncio Llanelo, gracias al libro de Clotilde. Encontré la resolución y es la que pongo aquí, ¿no? Donde lo hace para que puedan ser subsidiados por el gobierno. En 1941 mi padre es nombrado presidente del Patronato de Menores, puesto que lo marcó y puso de manifiesto su vocación por los jóvenes. Allí se les enseña higiene y a utilizar cubiertos, a hacer la cama. De todo esto conservo películas en su perocha. El diario El Norte resalta su convocatoria a las empresas a brindarles una oportunidad laboral que facilitara su inserción de estos jóvenes en la sociedad. Y agrega, bajo condiciones y remuneraciones que se convengan, y en cuyo caso este patronato vigilaría el comportamiento y la contracción del favorecido. Sería una anécdota más si no les comentara que hace varios años recibí un llamado de una persona que quería hablar con el hijo de Cicinimero para agradecerme y hacerme saber que él había salido de allí, llamado más impactante para mí, porque fue una etapa que no viví. Yo nací en el 54, o sea, esto fue en el 41, 42, y no había valorado suficientemente. En la década del 40 tuvo un gran despliegue como profesor, donde recorrió casi todos los colegios de Santa Fe. Bueno, acá están las cámaras, la organización. Esto funcionaba donde estuvo después en Blas Parera, el Liceo Militar. En el año 40 tuvo un gran despliegue como profesor en todos los colegios. También funda la Organización de Audiciones Radiales, ODAR, donde en LT9 tuvo la oportunidad de realizar programas de música junto a Roca Soler y organizar programas de literatura, redactando radionovelas y dirigiendo las que escribía mi madre, inscritas con el seudónimo de Ira Bernat. Elvira, con Ira, formaba las últimas 3 letras, y Bernat de Bernasconi. Ese era el seudónimo y estaba inscrito y todo, así que, y tuvieron bastante éxito. Por ahí están los incompletos, pero tengo algunas novelas de radionovelas. Desarrolla simultáneamente su vocación como piloto. Y bueno, acá tiene uno de los encuentros en LT10
escritores, que, bueno, son todos conocidos, ¿no? De nuestra historia. Bueno, acá está con su carnet de piloto y su avión. Hay que pensar, en el año 40 ponerse a volar en un bicho de esto es raro, pero bueno. Obtiene su patente nacional de piloto civil, tripulaba un monomotor, cuando estuvo más ducho aterrizaba en la isla frente a la costanera de Coronda. Había colocado en la barranca de casa un mástil que lo guiaba. Como no había teléfono, sobrevolaba la zona y don Quique Frutos, que era el cuidador que teníamos en la quinta, con la canoa cruzaba a buscarlo. Toda una hazaña si se tiene en cuenta la época. Muchos de los corondinos recuerdan porque él los llevó a pasear en el avión y sobrevoló la zona. Pero no se privó de escribirle, según dice él, terminó listo para ponerlo en una caja de zapatos, pero le escribió una poesía para la carlinga de mi avión. Diferente fue su experiencia con una lancha llamada Cruz del Sur, que le permitió su paseo por las islas y lo llevó a inspirarse y volcarlo en su libro Los Oscuros Remansos, de cuya edición se cumplen 76 años. Con él obtuvo el Premio General de Justicia en la provincia de Entre Ríos y el tercer Premio Nacional, trienio 45-47. Recuerda en distintos artículos de don Teodoro y don Regino López, criollos comisarios de islas, quienes le enseñaron lo que después volcó en sus obras. Bueno, aquí está el primer libro, Los Oscuros Remansos. Los Oscuros Remansos tenía un cuento más en su presentación, que se llamaba Tacuara y Chamorro, que en la segunda edición ya lo quita porque lo transforma en un libro. Pero nace junto con ese libro. Bueno, acá están los premios, y de esto quiero destacar, ¿no es cierto?, el Premio Provincial de Río, el Premio Nacional del Trienio, y esta obra de de Estrada Bello, compañero de docencia en el Colegio Nacional, donde lo firman todos sus colegas docentes, y hay una dedicatoria abajo hecha por Iracema Gómez. La grandeza de la amistad de esa época, donde se hacían este tipo de trabajo y de obsequios, es como cuando comenté la poesía de Leoncio Llanelo a Zapata Goyán, ¿no? Esos gestos de grandeza. También estuvo como profesores, creo que tenemos varios, Luis Filipo está también, está Leoncio Llanelo. Surgin los pintó, yo lo conservo el cuadro en casa, y Cabedo, por ejemplo, la pintó mamá. Son cuadros que yo conservo en casa con un afecto muy especial. Pero lo quería destacar a esto porque me parece una cosa fantástica. Él estaba convencido de que el hombre con su inteligencia estaba preparado para subsistir, y en su tiempo ocioso él se dedicó a trabajar a trabajos manuales donde armaba radios, conservo la que armó para mi abuelo, desarmaba cosas. Patentó el primer encendedor eléctrico con corriente continua y luego vende la patente. Yo todavía tengo en casa los encendedores que se usaban. Una caja de encendedor de cigarrillo donde apretaba el botón y salía el cigarrillo encendido. El calientapié, que era una caja de madera muy interesante para hoy, ¿no? Que tenía una resistencia adentro, tiene, porque todavía está en casa y anda. Y entonces cuando uno se sentaba a trabajar en cosas intelectuales, lo ponía en el piso y eso evitaba que se enfriaran los pies, ¿no? Y mantenía algo agradable. También armó un deslizador con un proyecto hecho por un amigo, tengo los planos también. Lo anecdótico es que en la primera prueba destrozaron varios árboles frutales en la casa de Corona. Llegó a tener su propio banco de carpintero con una sierra y siempre estaba armando alguna cosa. Su ingenio llegó a tal punto a mediados de la década de 40, en una situación económica no muy buena, compró un auto al que describían como sacado de un gallinero.
creo que eran marca Citroën. Y recordaban en casa cómo lo retapizaron con mi madre, mientras la abuela, que vivía con nosotros, les confeccionaba la capota, dándole la forma con la ayuda de una plancha y un molde de sombrero. Lo tuvieron bastante tiempo a ese auto, hasta que en una oportunidad me pide el comandante que lo lleve y lo presente con el gobernador Reutemann, porque el comandante acababa de asumir, ya estaba de jefe acá en Santo Tomé. Entonces pide una audiencia, lo llevo, y estábamos charlando con el gobernador, y me dice, Chisini Melo, dice, yo lo conocí a su padre. Sí, le digo, Tacuare Chamorro, cuestiones comunes, digo, habrá sido alumno, ¿verdad? Me dice, no, dice, él tuvo el primer Volkswagen. Volkswagen, que era lo hicieron en España. Y claro, como estaba casado Juan Maggi, que es el arquitecto que hizo la cárcel de Coronda, después fue ministro de Industria, le hizo adquirir uno, lo mandaban encajonados. Muchos años tuvieron en casa las maderas de cajón, en que vino el auto que lo acompañó como 14 o 15 años. Ese auto era fantástico, ¿no? Pero siempre me causó gracia la anécdota. ¿Y en qué año lo compró? ¿Cómo? ¿En qué año? 51. Y lo tuvo hasta el 60 y pico, 64. Junto a sus actividades docentes se desempeñó en jurados y tribunales para la selección de profesores de castellano en escuelas dependientes de la Universidad Nacional del Litoral, y su estrecha amistad con el señor Fasolino y Alfonso Durán permitió su participación en diversas instituciones, entre ellas en la fundación de la Universidad Católica de Santa Fe, donde brindó su colaboración. En 1945 se forma el grupo Espadalillo, es la segunda fundación de Espadalillo. Contaba Rafael López Rosa en un artículo, perdón, es la primera fundación de Espadalillo, perdón. Contaba Rafael López Rosa en un artículo del Litoral que su nombre surge de García Lorca, de la frase que decía: con el aire se batían las espadas de los lirios, de allí Espadalillo. Y el logo lo dibujó Miguel Brascó, sobre el modelo de portapapel de la biblioteca de mi casa. Esa espada se encuentra allí expuesta. Acá está la espada del dibujo. Aquí están todos los miembros del Espadalillo. No sé si lo alcanzan a leer. Estaba Victorino de Cal, Gastón Gori, Leopoldo Ticini, Leoncio Llanelo, Germán Frascoli, César Bermet, Fernando Birri, José Rafael López Rosa, Miguel Brascó. Y estaban invitados Pedro Bonasola y Francisco Menchaca, año 1945. Y acá está el artículo del diario y el tintero que todavía conserva en un escritorio. Y ese es el portapapeles que tenía. Ahora sí, en 1947 se funda la segunda ARRE. Ahora sí, con presidente era Llanelo, Busaniche, Storni, Di Filippo, López Rosa, Pajese, Yarés, etc. También tengo la lista de los que integraron, están en el libro. Como vemos, era una época de mucha actividad intelectual, que estos inquietos hombres de letras, donde todos aportaban buscando plasmar su espíritu y poder difundir sus obras y sus sueños. Aquí estaba la comisión. En la década del 50, fiel a sus inclinaciones docentes, logra viajar a Europa para estudiar modernas técnicas didácticas, particularmente en España. Lleva una representación ad honorem del gobierno para investigar técnicas, métodos y programas educativos. Además, dio conferencias sobre escritores argentinos en el Salón de Periodistas en Vigo en 1953
las que repitiera en Francia, Portugal, Suiza, Italia, en Florencia, Inglaterra y Holanda. ¿Qué le quedó pendiente? Bueno, ahí está con Eugenia de Oro, una escritora en Europa. ¿Qué le quedó pendiente? Conocer el Oriente y el Medio Oriente, en particular Japón. Él decía que admiraba ese país, no solo por la fuerza que lo llevó al progreso, sino por las tradiciones de ese pueblo lleno de poesía. También admiraba a los griegos y romanos. Recuerdo una frase común que nos repetía: cuando no sepas de dónde proviene alguna cosa, buscala entre los griegos y los romanos. Siempre encontrarás algún antecedente. En Sudamérica tuvo la oportunidad de ser invitado en Chile y Uruguay, donde pudo llevar sus trabajos. Quiero aclarar, acá entramos en la década de 50, Luis Di Filippo, yo me llamo Luis por Luis Di Filippo. Y en esa época se enfermó con cáncer, don Luis. Entonces siempre se recordaba en casa a mi abuelo, que se vivía lamentando que ese joven tan capaz, tan inteligente, con este problema. Si vamos al resumen de las cosas, ¿cómo termina este cuento? Papá muere en el 77 y había nacido en 1913. Leoncio Danello nació en el 8 y muere en el 92, 93. 93. Y Luis Di Filippo, que había nacido en 1902, muere en 1998, si no me equivoco. Es decir, ese pobre hombre, ese pobre muchacho, como decía mi abuelo, lo enterró a todos. Y yo terminé conversando un montón de cosas con él. Me parecía una cosa fantástica poder disfrutar de su experiencia, ¿no? A mediados de esta década aparece Tacuary Chamorro, sus dos hijos que le dieran en las letras su mayor alegría. Beatriz Acti refiere, superando el mero paisajismo, dice, Ghisini pone acento descriptivo en la gente. La espontaneidad expresiva del habla de los personajes nos ubica ante una escritura fuertemente por los rasgos definitorios de su sociolecto, y refiere al comentario del autor que resalta: mantengo la sintaxis no siempre castiza de ciertos giros y empleo reiteradamente términos de formación lugareña, sin los cuales mucho se hubiera ganado en cuanto a la pureza del idioma, pero a costa del matiz característico de la expresión regional. Es decir, trata de preservar lo que son los regionalismos. Además, escribió las carpetas de castellano para primero, segundo y tercer año. Esto es lo que él decía, que todo hombre tiene la capacidad para autoabastecerse, ¿no? Siempre hay algún recurso para poder trabajar y solucionar su trabajo. Esto era elemento de ayuda tanto para estudiantes como para alumnos, tanto para estudiantes como para profesores. Ya recibido de abogado, realizó también publicaciones técnicas con artículos sobre comentando códigos y leyes, y publica la codificación fiscal, efecto del domicilio fiscal. Él ejerció varios años. En el año 59, el duro golpe de la muerte de su hijo Roberto, de mi hermano el segundo, en la carrera militar, lo llevó a jubilarse y recluirse en el eje Santa Fe-Coronda. Solía repetir cuando conversábamos en la intimidad: el amor de un hijo al padre no es comparable al de un padre a un hijo. Tengo la carta que él le manda al director del colegio militar a pocos días de que muere mi hermano, pero no la voy a leer por una cuestión sentimental, pero lo pondré en el libro para que tengan acceso a todo.
Su renuncia a recibir cualquier apoyo del ejército argentino respecto del fallecimiento provoca un acercamiento a las autoridades de la religión militar General Belgrano y es convocado a dar clases de literatura. Ese contacto con la juventud lo ayudó a sobrellevar su pesar. Varios jóvenes, hoy señores profesionales, tienen algún sobrenombre referente a su desempeño en la lucha con los clásicos, como Cervantes, Lope de Vega. ¿Sí? Cuando él llegaba a la casa decía, pasá Lope de Vega, que siempre se acordaba, seguro que es cuando tuvieron que salir nadando de algún conflicto con el personaje, ¿no? Hay unos famosos que lo enganchó y dice, porque comparado con fulano de tal, entonces empezó a hablar del otro. y ahí quedó el primer bautismo. En el año 62 y 63 se desempeñó como secretario de Cultura y Acción Social, luego como vocal del Consejo General de Establecimientos de Enseñanza Privada hasta el año 63, donde lo nombran director del matutino Santa Fe. Tantos años dedicado al periodismo, en radio de la zona, periódicos locales. Aquí tenemos una foto del periódico Santa Fe, que lo vio a él, era un matutino, pero lamentablemente no pudo competir con el Litoral, porque el Litoral era la tarde vespertino y se lo terminó fagocitando, ¿no? Pero tiene un montón de artículos divertidos y era muy gracioso los chistes que tenía, cortitos, que eran muy simpáticos. Tuvo la suerte como subsecretario de Educación, junto a León Ciudanelo, que era el ministro, y la empresa Norte, cuyo director era Rolando Lochelso, a la sazón hijo de un médico que era el cardiólogo de mi abuelo. Rolando Lochelso era el director de la empresa Norte y del Canal 5, de Rosario, de organizar la primera teleescuela de Sudamérica, que se difundía por Canal 5 de Rosario, siendo el primer paso de lo que hoy llamamos educación a distancia. Por suerte conservo algunos documentos de esta fundación, bastante interesantes por lo que significó, y el director fue el profesor Crespi, una personalidad de la educación de Rosario. Y hubo varias reuniones en la casa de Coronda, donde yo los pude ver a estas personalidades. En 1967 se altera su tranquilidad cuando aparece Catrano Castrani y el productor Guillermo Teruel, quien produjera Santiago Querido, entre otras películas de Leodán, para filmar Tacuara y Chamorro, Pichones de Hombre. En este proyecto participó la gente de su querida Coronda y los alrededores. Actuaron el joven Sandro, Julio Molina Cabral, Ginés Reinal y los chicos que eran actores de telenovelas en esa época de los chicos. Bueno, como ven, el día de la inauguración hubo un hecho gracioso que se cortó la luz, que era común en Coronda. Si ustedes ven, hay muchas conocidas, ¿no? León Chichola, por supuesto, infaltable. Y bueno, acá trabajó todo el pueblo de Coronda, porque está el suegro de Vigo, de Rodolfo Vigo, que era médico, pero él participó también de jurado en el concurso de Barrilete. Toda la gente quiso participar y se entusiasmó en tener un pequeño papel. Sí tiene algo particular ese libro, yo lo fui repartiendo en las escuelas, no todas las escuelas periféricas, ¿no? Una fábrica Catena donde hice la primera experiencia, les llevé de obsequio los libros. Lo leyeron, hicieron cosas como el concurso de cometa, representaron algunas actividades y después los chicos comentaban y les llevé la película para que vean la película cómo queda un libro de literatura adaptado al cine. Y entonces después cuando fui a fin de año por la medalla San Martina me decían, los chicos, Tacuara y Chamorro, 10 de queso, dice, pero la película ya eran 30, 10 de queso, 10 de pan, dice, no das cuenta, y ya estaban actualizados. La inflación.
Claro. Bueno, acá está Sandro Monteruel y algunos en las funciones de hombre, y acá están los chicos que trabajaban en esas novelas de la tarde de acá de Argentina, ¿no? A mediados del 75 escribe en tan solo 2 semanas el libro Mincho, Relato de la Casa Vieja, referido a la casa de su abuelo Melo de Diamante, localidad que dista solo 22 kilómetros de Coronda y que solíamos mirar desde la costa corondina con el catalejo de su abuelo marino, don Nereo Melo. Ana Marina Suárez Llanelo realiza un análisis interesante de sus obras publicadas en el Litoral. En particular, destaco lo que menciona de Mincho. Dice, puntualiza que fue construido sobre nostálgicos recuerdos de la casa vieja, la casa de sus abuelos. Rescata las travesuras que alteraban la beatitud de las fiestas pueblerinas. En 1992, siendo jefe en Paraná de la unidad militar, visité al intendente Diamante. Estando, allí le llevé los libros a mi padre en una atención. Y entre ellos llevo a Mincho. Acá, perdón, esta es una foto vieja que quedó de mi padre con Catrano Catrano. Llevando el libro Mincho y me llamó la atención que la reacción de él que llama a la secretaria de Cultura y le habla del libro, no lo conocía. Y habían pasado 16 años más o menos, ¿no? Bueno, ahí está el catalejo abajo, ¿no? Están los libros, y acá está, bueno, producto de eso, acá está el catalejo que se estiraba largo, ¿no? Lo tengo colgado en mi escritorio. Entonces hicieron aquel trabajo de raíces, porque empezaron a hacer representaciones teatrales de los hechos de Mincho, y lo empezaron a difundir, lo cual me dio alegría que valoraran, sobre todo resaltaban la riqueza de la descripción de la costa, de las barrancas, y acá está un trabajo de una escritora corondina, la señora Loaiza, que hace un análisis bastante detallado de Mincho. En 1991, esto provocó que había muebles de la casa vieja de los abuelos en la municipalidad, y mucha gente, porque quedó como abandonada esa casa, ¿no? Se llevó muebles, recuerdos y cosas. Ahí funcionaba la famosa escuelita de los Melos, que eran las tías solteronas que daban clase a los chicos. Bueno, después, si ojean el libro, van a tener una idea de lo que fue ese periodo. Le digo que las viejas eran de arma tomar, sobre todo la tía Prosperina tiene un folleto donde funda la Asociación Patriótica en Diamante, y también era madrina de la unidad militar que estaba allá, que era un regimiento de artillería. La otra, eran muy de la iglesia y siempre estaban organizando los rezos del Rosario y demás, y hay placa en el frente de la catedral de la iglesia, de Diamante, donde las recuerda. Y su vida se fue apagando hasta el 9 de febrero de 1977, en que cerró sus ojos en Santa Fe a las 9 horas. Y quedaron sus anécdotas y sus obras. Así logra, a través de la importante simbiosis del espíritu docente con el de escritor, trascender los tiempos de la mano de quienes fueron sus alumnos o de aquellos que sueñan a través de sus propios libros. Luego de su muerte, como un homenaje, bajo la dirección de don Luigi Filippo, quien contara con el apoyo de Leoncio Llanelo, se publica la obra Cuento, Relato y Novela, que es esta obra entre los cuadernos de la Gaceta, que es la obra interesante que él preparó para los 15 años de Tacuara y Chamorro que se celebraron en Coronda, en la Biblioteca Popular. Y él siempre, y reitero esta que me marcó a fuego, ¿no? El hombre trasciende no por los cargos que ocupa,
sino por su entrega a los otros sin esperar nada acá. Bueno, aquí está este es él con la universidad, en la universidad Maldonado, Jorge Milla Maldonado le había puesto en el Congreso, en el Consejo Asesor, con varios personalidades conocidas de acá. Y lo gracioso es que muere mi padre y al menos pusimos de novio con mi actual señora. Así que él, que siempre le decía Pocha a mi suegra, guárdeme esa nena para mi rubio. Quedó así. Y ella contestaba, déjelo, don Polo, dice que si tiene que ser, será. Bueno. Acá lo tengo en el casamiento de mi hermano, las dos antítesis, y cómo él estaba siempre en Coronda, ¿no? Con esas chaquetas y las camisolas, así que eran, bueno, el día y la noche, pero son recuerdos. Bueno, quiero, si me prestan un poquito la luz, quiero hacer referencia a la relación con sus hijos. Siempre lo tratábamos de usted, no ha sido mi madre con la que teníamos un gran diálogo de confianza. Mis hermanos mayores, bueno, me llevan 15 años. Mi padre tenía una gran memoria. Cuando se encontraban, recitaban los clásicos juntos a mis tíos. Mi tía era profesora de castellano también, y mi tío también se desempeñó, pese a que era abogado, y entonces recitaban y contestaban en Coronda, ¿no? En las reuniones de familia. Recuerdo además que durante varios meses me relató sus viajes por África, ¿no? Que había ido por África y entonces decía a Virucha mostrarle la piel de la vida. Yo tendría 7, 8 años, 6, 7. Y entonces él me contaba todo de las tribus que había y todo, pero todo fue anecdótico porque él nunca visitó África, perdón, y su compañero, y las tribus, se aprendían los nombres de las tribus. Y siempre su compañero de viaje era Sánchez Orondo, que era un político que difundía eso, que era ministro de Relaciones Exteriores en esa época, y él me contaba todos sus viajes. Él le gustaba mucho la geografía, ¿no? Había hecho un frente de madera para grupo de teatro, y en el patio daba clase de teatro, incluso sé que en una época dio clase de teatro, y después nos hacía trabajar a nosotros y nos hacía hacer las figuras. Mi abuela nos ayudaba con la ropa de las figuras, y con eso nos entreteníamos. Claro, soy de la época de la radio y recién algo del comienzo de la televisión, y con eso nos entreteníamos. Tenía además un equipo de magia con un atuendo, ¿no? Y con cajones de doble fondo y un sinnúmero de trucos con los que nos entretenía a nosotros y a nuestros amigos. También compartimos las primeras series de televisión que mirábamos en las tardes-noches. Siempre me traía juguetes didácticos, lo que me quedó grabado, ¿no? Como pizarrones, abecedarios de plástico de diferentes modelos, tabla de multiplicar, libros con historias para pintar, y unas hermosas cajas de lápices de colores que son mis sueños, de 24 colores que para mí eran fantásticos, y témpera, ya que también me hacían pintar. Mi madre me hacía dibujos y mientras ellas trabajaban yo estaba sentado al lado y pintaba. Los sábados lo pasábamos en Coronda, donde si llevaba algún amigo, y esto es, si no venían amigos de Santa Fe, venían los del lugar. Teníamos clase de castellano con él. Luego de la corrección nos regalaba sobres con figuritas que coleccionábamos. Revistas para chicos, como Pasturucito, La Pequeña Lulú, etc. Por lo cual estábamos siempre bien predispuestos, no había queja. No todo era fácil. Cuando encaraba arreglos hogareños, que eran seguidos, ya en mis 12 o 13 años nos despertaba y así aprendíamos sin darnos cuenta a pintar, lijar y arreglar enchufes, etc.
También pasamos por el hacer asado, donde él lo hacía, pero organizaba partidos de cartas, con juegos de truco, de escoba. Tenía la suerte que siempre me elegía de compañero, además eran todos mucho más grandes. Pero siempre me elegía de compañero porque decía que yo tenía suerte con las cartas, pero en realidad con el tiempo supe que era para suplir mis errores. Era muy bueno contando historias. Cuando venían mis amigos, se entretenía charlando sobre la vida mezclada con literatura y de paso les prestaba algún libro que les recomendaba que leyera. No hace mucho un compañero de estudio del colegio militar recordó en Facebook una frase de mi padre. Le preguntaba cuál era la fórmula del hombre perfecto y él decía H2O, 2 partes de hidalguía y una de orgullo. Otro recordaba algunos títulos que les dio a leer en casa, como el retrato de Dorian Gray. Él siempre los agarraba y si estaban haciendo nada, empezaba a conversar. Así pasó los últimos años. Su hobby, bueno, ya lo dije, armar rayos, encendedores, etc. Con su banco carpintero hizo toda una mampara de entrada en Coronda, con tela metálica, vidrio, ventanales de vidrio pichipón. Realmente le daba maña para un montón de cosas. Una gran enseñanza nos dejó por el valor que nos dejó el valor de la amistad. Él se reunía con amigos muy seguido en los fondos de la casa y cenaban, charlaban, pero nunca había una discusión sobre ningún tema y eran de diferentes ideologías, equipos de fútbol, partidos políticos, etc. Hizo un culto de la amistad. Acá tengo algunas opiniones de algunos colegas. En el caso de Leoncio Llanelo, decía, comenzó escribiendo versos y luego dejó para ponerle poesía en la prosa, lo que logró plenamente. Profundo conocedor del idioma, nutrido de los clásicos españoles, retocaba y pulía siempre insatisfecho. Buscaba también la perfección en el logro del personaje y por eso son ellos fruto de observación y meditación profunda. En cambio, el paisaje se le brotaba casi pictóricamente y con una espontaneidad personalísima que lo individualiza frente a los grandes narradores de entornos como Mateo Bosch y Fray Mocho para el litoral o Pairó para la australidad. También Luis Gudiño Kramer, comentando sobre los oscuros remansos, dice de los relatos que mejor expresan esa naturaleza y esa vida isleña, señalaremos el rancho de Tiburcio, Tacuara y Chamorro, Lluvia y Remanso. Estos 4 cuentos son magníficos, llenos de ternura y de comprensión. Roberto Giusti le escribía que había en él un cuentista consecuente y seguro. La Nación, en 1947, auguraba, es de esperar que las condiciones de narrador manifestadas en los oscuros remansos como el pleno conocimiento de la región, que es escenario de los relatos, sean aprovechados en obras de más ambiciosos y amplios planteos. Edgardo Pesante, referente a Tacuara y Chamorro, en una amplia crítica, solamente extraje 2 renglones, es el premiado autor de Los oscuros remansos, ha escrito este hermoso conjunto de cuentos con la maestría y habitual en él para este género literario, La Nación publica, con Tacuara y Chamorro, dice, 12 relatos contiene el libro y 12 momentos de rincón argentino. Se refiere a Coronda, protagonizados por esos 2 personajes que si no hablaran con la armoniosa sonoridad vernácula, dijéranse escapado de las páginas del Lazarillo de Tormes o de Rinconete y Cortadillo. A esto Llanelo agrega nada menos que eso, la comparación con las ficciones cumbres de la mejor narrativa española, la del siglo de oro. Luis Di Filippo
Dice, libro que leerán los adolescentes con ávido interés, sintiéndose reflejados en ese espejo cautivante que leerán con emoción los mayores y les sabrán valorar el tiempo pretérito y el hechizo nostálgico del terruño evocado. Y así se suman María Teresa Rearte, Horacio Abel Dufort, Jorge Hernández, Emilio Lamote, Nora Didier, Miguel Gavilán, Belkis Larcher, María del Carmen Villaverde, Beatriz Acte. Todos ellos hicieron trabajos que a mí, interesado en ingresar al mundo de mi padre y poder compartir sus obras, me permiten ver innumerables facetas de su trabajo que no había interpretado. No quiero olvidar las palabras de Susana Llanero, ya fallecido, pero que fue dueña de una pluma envidiable, y como ella lo describiera en el homenaje del 30 aniversario de la muerte de mi padre, y de quien conservo su trabajo, ya que fue tan lúcida que de permitirme leerlo lejos de toda emoción. Reproduzco 2 párrafos. El primero dice: hallo en la magnífica elegía del poeta español Jorge Manrique, a la muerte de su padre, el maestro don Rodrigo, inspiración para objetivar vivencias y darle validez más allá de mi propia persona. Me refiero a aquella elegía de Polo Chisini Melo, más allá de la existencia terrena, habita en la vida de la memoria, que es donde residen aquellos que por su vida y su obra trascienden su existencia física, para alcanzar la llamada segunda vida, que tan intensamente supera el pasado y lo hace presente para los lectores futuros. Susana Llanero fue secretaria de mi padre en el Ministerio de Educación, una persona de máxima confianza a quien apreciaba como una hija. Aquí nos recuerda que junto a Leoncio Llanero y Luis Filipo los llamaban los 3 mosqueteros de la cátedra, ¿no? Siempre andaban juntos. En otro párrafo refiere a Lermo Balbi, quien aseguraba que quienes cantan a su tierra, a la comarca, a los sentimientos del hombre, serían recordados, y aseguraba que tanto Balbi como Chisini Melo serían recordados por dirigirse al corazón de sus lectores y expresar su vivencia, logrando conmover los espíritus. Y para cerrar, rescato de él su generosidad para disculpar errores, su capacidad para compartir con sus amigos un ambiente de pluralidad de ideas, buscar predicar con el ejemplo, y el alto concepto que tuvo de la amistad, que muy bien lo describiera en su artículo en el diario Litoral Marina Suárez Llanero. Estas cualidades se resumen en una anécdota de una semana antes de morir, cuando le dije: qué suerte, papá, que ocupaste todos los cargos, desde maestro a ministro de Educación. Y él me dice lo que salió publicado: no se equivoque, hijo del hombre que asciende, no por los cargos que ocupa, sino por su entrega al prójimo sin esperar nada a cambio. Finalmente les agradezco muchísimo por esta vocación y a todos los escritores que analizaron sus obras, como así también a aquellos que ejercieron el periodismo y a través del análisis de su personalidad nos permitieron llegar a conocer rincones inexplorados de sus obras. Y traje para leerle 2 de sus poesías no publicadas que están en casa, esperando que le dé algún camino. Una es Nocturno. En esta noche azul y desvaída, ajena al ruido y escapada al tiempo, muelo en la piedra de mi abatimiento tu recuerdo, que es grano de mi harina. Andando por andar en cada esquina, le hablo de ti a la música del viento, y en el hilo de un mismo pensamiento, enhebro para ti rosa y espina. Angustiados elevan los cipreses sus farasaidas orgullosas preces, entre un hondo silencio de reproche. Y la luna en el cielo desvaído, como un manso lebrel agradecido, lame la mansedumbre de la noche. Y la otra, vida. Si ha de quebrarse, que se quiebre ahora. Vida que tiene sensación de aurora, no en la vejez estéril y cansada.
en gestadora plenitud, sin llanto, cuando aún tenemos por decir un canto y somos todavía llamarada. Que de nosotros quede entre las cosas la inmaterial presencia. Nuestra copa sobre el claro mantel, un libro abierto señalando la página leída, un soneto inconcluso todavía y el reproche cordial porque nos has vuelto. Irse en silencio, sin que nadie advierta, que ya empujada la solemne puerta, vamos a la ciudad desconocida. Salir como si hubiera algún regreso, por un adiós, una sonrisa, un beso, o un apretón de manos a la vida. Yo le agradezco a todos que me acompañaran. Me costó muchísimo abrir los archivos, empezar a ver la figura, a investigar lo que uno tenía. Lo que pasa es que en casa yo debo tener gracias. Sí. Yo guardo todo. Fotos de mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Es así como tengo acá la de mi bisabuelo italiano. El título de mi abuelo como profesor de secundaria en Esperanza y de profesor en Paraná. Y distintas cosas que hemos ido recibiendo y que las conservé, libros, dedicatorias y cosas que no conocía. Por ejemplo, ya hace poco encontré en el libro la primera edición de Tacuara y Chamorro, que la dedicó, dice el primer libro, dice a Virucha y a Yayo. Claro, se hizo cuando yo nací. Yayo era yo, porque yo de Luis Eduardo no lo sabía decir. Esas pequeñas, grandes cosas que uno dice, las descubrí ya grandes, ¿no? Que eran cosas que tendría que haber a lo mejor inspeccionado, incursionado antes en ese mundo, ¿no? Así tengo el hermano de mi bisabuela que trabajó mucho en la justicia, nos dejó el panteón, que tengo yo bajo mi responsabilidad en Rosario, que fue el que donó las estatuas en la Plaza de Coronda, que tanto bromean que están puestas al revés. ¿Por qué toda al su revés? vida, ¿Por qué al revés? porque el pescador mira al campo, a la tierra, y el sembrador mira al río. Entonces, Abú, que es un escritor, cantautor, dice que con la inundación de 1905 fue tan alta que dio vuelta a las estatuas. ¿Y cómo habrá sido la inundación? Porque la placa que habían puesto hasta acá llegó, que estaba en la calle España y San Jerónimo, de la inundación de 1905, se quitó y se llevó arriba de la iglesia, el campanario, y se guardó ahí para preservarla. Entonces, ¿cómo habrá sido una inundación de alta? Que les quedó la placa y llegó del campanario. Y bueno, así tantas cosas, porque tengo trabajo de Leopoldo Melo, de mi abuelo que descubrió un montón de cosas, Bernasconi, que yo no tenía ni idea. Y también fui juntando por gente de Esperanza que me mandó. Bueno, de los Melo, de los Bugentobler, que uno va descubriendo cosas y a medida que va relacionándose con las autoridades de la localidad donde estuvieron, o con Fadam, cuando vino Fadam, yo los acompañé y bueno, cuando fuimos a Esperanza me enteré de un montón de cosas.
Mi abuela era hija de Alberto Gentobler, casado con la hermana de Lehmann. Cuando fui a la reunión de los Lehmann que me invitaron, me dice, pero usted cómo es pariente. Le digo, no, porque la hermana de Rodolfo Lehmann. Me dice, no tenía hermana. Mire, sí, nació, y entonces una de las viejitas dice, no, un momentito de eso. La más chica nació en Austria, antes de venir para acá, y se llamaba Ana y demás. Pero yo conseguí fotos, tengo fotos de ellos, y lo fui guardando. Entonces, cada vez tengo más la historia de mamá con su esposa, porque mamá fundó la Asociación de Profesionales Femeninas con Sara Faisal, y también fue la primera promoción de la... como escribana, pero fue la primera promoción de asistente social. Y fue la primera que presentó su tesis, así que tengo los artículos del diario y las presentaciones, y la medalla de los 50 años que me le hicieron llegar. Lo que pasa es que mamá siempre tuvo un paso... ¿Jugo, cerveza? No. Esto, no, gracias. Cerveza y jugo, cerveza. También digo la palabra cuando Corona fue ciudad, que también la tengo, cuando hicieron Ciudad Corona en el 69. Mi mamá fue una de las que escribió la placa porque era después de la departamental. Estaba en Corona, cargo que le dio Tesio, que era compañera de ella en la juventud. ¿Y no tiene gente que lo ayude en organizar todo esto? Aparte, su secretaria, pero estoy pensando en que son cosas que tienen que organizarse para darse a conocer, ¿no? No, está bien, pero está haciendo dos libros, pero todo lo que está hablando, de todas las cosas que tiene. Mi papá estaba conforme. Me gustaría tener esos libros. Esos libros que nombró están agotados. Los libros ¿Hasta cuál estamos? Están en, no están a la venta todavía. En Mauro Jardín los tiene. Mira, Luis, no, porque yo no ando leyendo mucho. Se consigue comercialmente. Se busca, yo las tengo porque yo las llevo a la escuela, o sea que cuando llevo el libro, llevo después la película para que vean cómo queda una obra literaria adaptada. ¿Y está subida a YouTube? Porque sería bueno que... Bueno, fue la primera película de Sandro, que le da una gran importancia y pensar que cuando andaba por Corona nadie llevaba la multa. Era un muchacho joven que andaba a caballo y bateando por ahí como todos los jóvenes. Pero bueno, fue una gran etapa, muy linda, que pudo ver gente que lo veía en cine, en televisión. Y para él fue una inyección de alegría, ¿no? De ver esos hijos de Tacuary Chamorro que crecieron solos y siguieron su vida, ¿no? Dando vuelta y siempre insistía que no, cuando podamos no los olvidemos. Es que eso es un poco lo que yo siempre digo, lo que a nosotros nos falta es el cine que lo hubiera acompañado, ¿no? Claro. Toda esta historia, todas estas revoluciones, la historia de la inmigración, ¿no es cierto? Como Hollywood ha contado la conquista del oeste.
es una pena que no hayamos tenido cineastas que hayan No sé si acompañado. de lo que estaba Fernando Birri, Miguel Rascó, personalidades que después de distintos campos del arte se fueron. Y siempre hubo un contacto, una relación. Había una carta de Sáenz donde pide los apoyos de los jóvenes para poder publicar. Ve que estaba un poco vedada. Es que eso yo lo he notado, lo he trabajado en los escritores que tienen que ver con los gringos, ¿no? En algún trabajo lo llamé fraterlanza, que entre ellos, por ejemplo, Gastón Gónico, Vecchioni, Carlino, o sea, se escribían, pero también se ayudaban, se leían y se ayudaban en las publicaciones. Yo veía la presencia de Castelví haciendo sus cuadernos para la escuela media. Desgraciadamente, los jóvenes castelvinos no conservaron nada. No se puede estudiar la historia de las imprentas o de las casas editoriales en Santa Fe. Es una pena que, o sea, yo te felicito por todo lo que estás haciendo y que hayas conservado y que bueno, que nosotros podamos conocer todas esas cosas a través tuyo. Sí, la idea no creo que pueda ser tan perfecto como Clotilde, poder dedicar todas esas cosas, porque no, realmente el trabajo es avanzante. Pero sí, vamos a ir haciéndole ver la luz a todo lo que está, mucho se lo debo a mi madre que armaba la carpeta, y que no la pudo conservar, porque la casa esa que construyó, un día vengo del colegio militar en el 74 y había puesto un cartel de venta, porque en el 74, el 75 había empezado a vender. Yo conozco, y yo digo, papá, quisiera quedarme con la casa. Y dice, pero no vas a poder porque eran tus hermanos. No, pero le digo, yo no quiero que se venda. Después nos arreglaremos nosotros. Bueno, me dice, vaya y saque el cartel. Saqué el cartel y el destino hizo que incluso lo tuvimos 11 años cerrado, con todo adentro. Todos los apuntes, los papeles, la biblioteca, todo guardado, y veníamos de vacaciones a trabajar, a mantenerla y bueno, hasta que pudimos volver a radicarnos en Santa Fe. Y yo, para que la familia tenga raíces, en el 92 me nombraron en Paraná, ya traje a mis hijas acá para que puedan ir al colegio acá, y yo pese a que mi tío vivía y lo sobrevivió a papá varios años, quería que yo me quede en Buenos Aires. Dice, no, tenemos que quedarse acá. Cuando incluso tengo el departamento que era el de él, pero no, decidí volver a mi tierra, que era donde yo me sentía más cómodo y donde voy siempre por Coronda buscando encontrar los recuerdos, ¿no? En casa de Coronda me dijo Eve Libby, que fuimos a fundar los belgranianos con Eve Libby, y previo le invité a casa, un café, y me dice, me mira y me dice, porque esta es como la casa de usted, ¿no? Y claro, todos los recuerdos de mujer dicen, no, acá no, dice, entonces tengo grabadores que papá, chao, gracias. Vamos, porque nos está esperando un auto abajo. Gracias. Buenas noches. Hermoso. La verdad, maravilloso. Luis, Maravilloso. un comentario humilde. No, me impresiona, o sea, tu padre evidentemente tuvo la preparación académica que lo convierte en escritor, pero todas esas vivencias que vos contaste, su inclinación a hacer inventos, ¿no es cierto? Me parece que lo transforma en un escritor popular.
¿no es cierto? Porque ha vivido todo eso y seguro yo ahora quisiera leerlo, porque eso que no lo he leído, pero me parece que esas vivencias que vos contás, seguro que lo ha volcado y lo convierte en un escritor. Se me ocurre, no sé, estoy haciendo una predicción, pero él lo hace grandioso, ¿entendés? Porque se ve que no se encasillaba en lo académico, tenía todas esas vivencias, esos inventos que a mí lo hace atrayente como persona. Fíjate vos, era el abogado decían el abogado del pueblo, porque él iba los sábados a las 11 de la mañana, después que nos torturaba a nosotros, y se quedaba a tomar una cerveza con los amigos. Y entonces todos los que necesitaban consultarlo iban ahí al Hotel Victoria. Y da la vuelta de la vida que detrás del Hotel Victoria, adelante del Hotel Victoria, todo el terreno que tenía, se construyó el Instituto con el nombre de él. ¿El instituto? Con el nombre de él. El Instituto número 6 lleva el nombre número 6 se construyó el instituto en ese lugar, la vuelta de la vida. Pero él era así, simple, sencillo, bien predispuesto y muy vinculado a promocionar todo, si él podía colaborar en los cargos públicos que tuviera en ese momento para la maratón, la fiesta de la frutilla. Él estaba siempre poniendo el hombro. Y algo hay de la entrada de la autopista Coronda, ¿no? ¿Sí? Claro, porque estuvo en un momento a cargo del Ministerio de Obras Públicas y la entrada estaba en Galvez. La entrada estaba en Galvez. Coronda no tenía salida de Coronda. Entonces él motivó en ese pequeño 3 meses para que se movilizaran y se hiciera la bajada en Coronda en ese lugar. Claro, si no quedaba aislado del comercio. Muy interesante. Ahora, lo que dice recién acá el señor, hay alguna observación tuya que yo la vinculaba con lo que hizo, también dijo Olga Miño en el comienzo de este ciclo que hoy concluimos, en el sentido de que este haber sabido tomar la voz. Vos decías en algún momento, me parece, Luis, que había aceptado en los textos o insertado en los textos de Luis Chamorro, sobre todo fundamentalmente, el modo como hablaban los personajes. Claro. Bueno, eso es muy trascendente, pero esto no le niega la cultura Claro, no formidable, dejar el de- niño también, es decir, la amalgama, que esto es América, Claro. ¿no? Este encuentro. Por eso dice, hubiera notable. sido mucho más puro el idioma, Claro. pero hubiera perdido lo regional. Claro, claro. No hubiera sido una literatura situada, por decirlo, lo que dice Cuentan en ¿no? casa que el atelier que él tenía en el fondo, donde yo piqué y cuando hice modificaciones saqué en las paredes, había pinturas de Miguel Brasco y bueno, se perdieron. Tendría que haberla fotografiado o haberla guardado de alguna forma, que estaba hecha en la pared. Pero era el lugar donde se juntaban ellos, o sea, donde había una mesa, donde trabajaban. Bueno, era y ahí se desplegaba cartografía, y tenía mapas de las islas, y ahí donde se fijaba para hacer los relatos, ¿no? Acá tengo también, que no lo leí por una cuestión de tiempo, ¿no? Gracias. Él lo hizo en una revista, ¿no? Y cuenta lo de un tal Irineo, ¿no? Y lo va relatando, y lo hace largo, y entonces que no se sentía bien, y que le pasaba esto, aquello. Y termina, cuando uno está mirando a ver qué pasó con este hombre, y de golpe se quiso incorporar y se golpea con la tapa del cajón. O sea que había, relata todo, es como que no se sentía bien,
estaba con problemas de salud, y lo lleva así, y ya dice acá, uno dice acá me dejó. Y el otro del submarino, la moda tiene años 23, dos submarinos que vengan acá al puerto de Santa Fe, y él escribió una poesía y la publicó. Yo tengo una anécdota sobre ese submarino que, con todo respeto, parece que hubo una recepción en el interior del submarino donde el capitán recibía a las autoridades y fue Monseñor Pasolino, pero no pudo entrar. La estrechez. Sí, puede ser. Por el tamaño. Claro, Pasolino fue un hombre igual que Alfonso Durán, que siempre lo acompañó mucho y lo tuvieron en cuenta, y le tenían un gran aprecio. Y en casa hay libros de Durán, de Alfonso Durán dedicados. Bueno, y estaba muy cerca de la familia, ¿no? Que, bueno, son los recuerdos que a uno le queda de aquellos momentos. Yo muy poco lo viví porque, vuelvo a decir, yo nací en el 54, fui a Tacuar y Chamorro y ver el Pinincho después que apareció, pero el resto de la historia no. Pero bueno, como dice, quedan las amistades, los recuerdos y las obras, ¿no? Que ojalá, hace mucho no voy a Diamante, pero ahí para poder ver si todavía sigue gente. Nereo Melo, mi abuelo, fue marino de Brown, y encontré hace poco en un discurso de un homenaje a Leopoldo Melo, donde dan los compañeros porque un marino retirado me cuestionó, me dice, no, pero ¿dónde sacaste eso? ¿Dónde tenés? Y yo no se me ocurrió decir, mira, mi papá que escribió en tal libro acá a Marino, al abuelo Marino, que es el oro y tal. Y lo mismo que con el árbol genealógico. Papá se tomó el trabajo de investigar, llevar, y lo lleva, descendíamos del hermano del rey de Melo de Portugal. El hermano del rey de Melo de Portugal no tuvo descendencia. Y ahí tiene hecho todo, hecho por él, el árbol genealógico. Y el señor creyó que yo le estaba macaneando. Pero si van los libros de mi tío, que hay Aníbal, encontré en los libros de él referencia de artículos del diario con comentarios de la obra de La Tierra del Santero de mi Rey, que se presentó en el año 51 en el Teatro Cervantes, y está la referencia a la relación de la familia de quien descendía, o sea, pero bueno, todo está en creer o no creer de lo que a uno le resulta, no es porque uno haya hecho nada para estar acá. Sí, reconocer que, por ejemplo, eran emprendedores. Cuando el abuelo pasa del puerto de Coronda al puerto de Diamante en el año 59, 1859, pues le dieron un puesto en Diamante. Mi abuela había fundado la primera escuela de mujeres en Coronda. Y está en el libro de Tila Marioni Berra, ¿no? Donde habla de ello y de las cosas que uno abre y encuentra. Encontré un libro del 1818. ¿Su abuelo o su bisabuelo? Mi bisabuelo. Ah, no me daban los números. Claro. Bueno, el padre de mi abuela, de mi bisabuela, tenía un libro de Quevedo, que está firmado por él, editado en 1818. Lo tengo ahí preservado, don Miguel Fernández. Y son pequeños recuerdos. Ahí me enteré también por Tila Marioni Berra, que le falleció,
dice en su casa, porque hay un San Jerónimo en la iglesia de Coronda, que es todo flaco, mirriado, hay uno que parece fisiculturista, con un músculo grande, entonces ese lo han puesto en el altar. Y este flaquito, siempre estaba en un rincón, en el fondo, ¿no? Y me dice, un día que fuimos a un acto, me dice Tila Mendiberra, me dice, cuando estaban armándose la iglesia en 1837, se guardaban las imágenes en la casa de Bolsilla. Y ese lo guardaba mi bisabuelo, en la casa que tenemos ahora, porque la casa es de 1831, la que está ahí, tengo la escritura hecha a mano, ¿no? Por el escribano. Bueno, son las pequeñas cosas que uno, gracias a que alguien se preocupó por la historia, pudo acceder, ¿no? Y le queda a uno los recuerdos, en fin. Y uno trata de continuar, porque en Coronda doné un busto de Belgrano y fundé la Asociación Belgraniana y San Martiniana. Es decir, trato de mantener un poco la imagen de los próceres, y la municipalidad después de 2 años me dio un lugar, que llamamos una plaza en calle Belgrano, donde le llevamos un algarrobo, mi hijo, el algarrobo de acá de Cruce de Santo Tomé. Así que bueno, de a poco vamos armando las cosas. ¿Qué sé yo? El tema es no quedarse quieto. Por ahí uno se da cuenta que estoy pisando los 70 y entonces uno dice, bueno, quizás ya tendría que empezar a irme de los lugares. Me cuesta. No, porque cuesta porque uno amaga irse y después termina volviendo, ¿no? No hay que irse hasta que uno claro, no. Hasta que uno sienta que realmente está haciendo algo que es valioso. Claro. Con María Luisa recordábamos las cosas que uno vivió y que a lo mejor no son comunes. Yo cuando en la escuela primaria hablaba de la Quinta de Coronda, ¿no es cierto? Y contaba que tenían íspero, granada, guayaba, mamón, membrillo, y me decían, pero un día le preguntaron a mamá si era cierto, porque yo hablaba de la fruta que había en la quinta, manzana, pera, y sí, resulta que mis tíos cuando iban llevaban cada uno algo y lo plantaban, lo que se les ocurría. Entonces era un menjunje. ¿Y esa era una propiedad de su bisabuelo? Claro, era de Jacinto Fernández. O sea, Maravilla. Claro, del padre de mi bisabuelo. Ah, de su tatarabuelo. Claro. Era el que tenía el libro de Quevedo. De Quevedo, de 1818. No sé, son todas cosas que uno va rescatando, guardando, sí. Como la pluma de Zorrilla San Martín, que le obsequió a mi tío, porque mi tío tiene obras bellísimas. Mi tío es un gran escritor. Bueno, va a tener que hacer un museo ahí en Coronda. Claro, que está más o menos hecho, te digo. Seguimos en vivo, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a cerrar el sitio. Un ratito vamos a cerrar el sitio. Un ratito nada más. Estamos aquí. Vamos a cerrar el sitio. Vamos a cerrar el sitio. María Luisa, por favor. La comisión está tapando la cámara, estamos en vivo. Oh, perdón. Perdón, sol. La comisión del envío. Estemos todos. Bueno, gente linda que nos ha estado escuchando, con esto cerramos el ciclo de Mi Padre el Escritor, Archivo y Legado, y esperemos que sigan atentos a nuestras redes porque tenemos el lanzamiento del certamen a los autores jóvenes, seguimos con las mateadas en la plaza el próximo sábado
y bueno, y una serie de posibles encuentros que lo van a ver en Instagram y en Facebook. Gracias. El sábado, mañana no. Un verdadero carbón. Se volvieron a la primera vez.